Listo, ya nos acabaron de decir que podemos empezar, entonces ahora sí le damos la palabra a Laura Camila. Gracias, Daniel, por ahí tu apoyo técnico y a todo el equipo por estar pendientes en solucionar el inconveniente. Nuevamente las y los saludo. Creo que si quieres coloca la presentación, por favor. Y les doy la bienvenida a este espacio. Lamento mucho los inconvenientes generados, pero era muy importante no dejar de hacer este encuentro y asimismo notificarles que vamos a grabarlo con el propósito de poderlo subir a YouTube y que sea de conocimiento público. Para quienes no me conocen, mi nombre es Laura Camila Castillo, yo soy la directora ejecutiva de la corporación Pasol y el día de hoy vamos a exponer lo que va a ser un proceso de trabajo riguroso y arduo en el que esperamos poder encaminar el proceso de atención jurídica de los procesos que lleva a cabo y que acompaña a la corporación a lo largo de los años. Entonces, si quieres, pasemos a la siguiente. Este proceso está titulado como Seguimiento Judicial, la actualización de expedientes y recomendaciones en contra de la impunidad. Y está en línea con un proyecto que vamos a empezar a implementar o que ya empezamos a implementar con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, titulado como Relatos que Transforman. ¿Quieres sigamos? La idea de este proyecto enfocado en la memoria, la verdad y la justicia para las víctimas pertenecientes al Poder Judicial es apoyar la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad relacionadas con la protección y el reconocimiento de los servidores judiciales como víctimas del conflicto armado, así como los caminos de memoria y verdad. En este sentido, pues voy a comunicarles un poco en qué consiste y qué nos convoca en este espacio. Este proceso de documentación jurídica hace parte del primer objetivo específico del proyecto, el cual consiste en analizar el estado de las investigaciones y los procesos judiciales sobre violencia contra servidores judiciales de la población activa de FARC. Allí queremos identificar dos cosas. La primera son barreras en el acceso a la justicia y segundo, formular una hoja de ruta que nos permita visibilizar la impunidad en los casos que estamos trabajando. Dentro de nuestro trabajo con Fasol, hemos identificado que la mayoría de los expedientes necesitan un proceso de documentación más rigurosa y nuestro interés es comunicarnos con cada destinatario desde el propósito de saber cómo los podemos atender y asesorar. Sigamos, por favor. En este sentido, lo que vamos a hacer es un proceso de alimentación de nuestros expedientes que tiene como propósito identificar cuáles son las necesidades de asesoría jurídica que ustedes pueden presentar y por el otro, que esto nos sirva para consolidar un documento técnico y de análisis que nos ayude a consolidar una hoja de ruta institucional, especialmente con la Fiscalía General de la Nación, en aras de consolidar unas recomendaciones relacionadas con las brechas de impunidad y también con la protección de los servidores judiciales y, por supuesto, sus familias que se han visto victimizadas también. Sigamos, por favor. En este sentido, vamos a llevar a cabo un proceso de 5 fases que va a tener desafortunadamente un tiempo muy corto, pero va a llevar a cabo un proceso muy cuidadoso de trabajo individual y seguimiento. Vamos a iniciar con la recolección de la información, desde donde queremos compartirles un formulario en donde vayamos a registrar ciertas informaciones que tengamos en relación con el proceso judicial de su caso. Y a partir de eso, con ese formulario, nosotros tener unos insumos para saber cuál es el estado del proceso y hasta qué instancias o herramientas se han podido acoplar. Entonces, si están en el marco administrativo, si están en el internacional o en qué etapa del proceso penal se encuentran. Y para eso, por supuesto, vamos a hacer unas llamadas en aras de que nuestro asistente jurídico pueda estar con ustedes y asesorarlos individualmente en el diligenciamiento. Permítanme un momento. Listo, excusen. En un segundo momento vamos a entrar con una etapa que se llama la actualización de la información. Allí, ¿qué queremos hacer? Sistematizar lo que queda en el formulario que vamos a procurar que diligenciar en compañía de cada uno y con eso identificar qué necesidades hay.
Pero ¿cómo vamos a recoger la información de los documentos que no fueron posibles de acuñar? Porque desafortunadamente puede que se hayan perdido, la antigüedad de los casos puede implicar que de pronto ya las familias no tengan un registro, entonces para eso vamos a la tercera fase. Si quieres, cambiemos. La tercera fase va a consistir en radicar los derechos de petición ante la Fiscalía General de la Nación, a partir de unos formatos que el equipo ya trabajó de derecho de petición y acción de tutela, desde los cuales, excúsenme un segundo, discúlpeme. Entonces, la idea es llenar unos documentos de derechos de petición y acción de tutela en aras de que la Fiscalía General de la Nación nos ayude dándonos los expedientes y eso se tiene que hacer a nombre propio de cada destinatario. En este sentido, nosotros tenemos el formato y lo único que necesitaríamos de ustedes es su firma y autorización para poderlo radicar y, por supuesto, recoger. Y a partir de ahí lo que vamos a hacer es recopilar la información. ¿Qué información recogimos y cómo eso nos puede ayudar a generar unos análisis importantes que nos permitan decirle a la Fiscalía qué es lo que necesitan las víctimas? Y con eso socializarlos en un canal de incidencia institucional. Para ello queremos construir una hoja de ruta con la Fiscalía y de la mano con la Dirección de Justicia Transicional. Esto en el marco del proceso de reconocimiento que en 2023 se le otorgó de parte del Estado colombiano a las víctimas pertenecientes al Poder Judicial y a sus familias. Entonces, sigamos si quieren con la presentación del equipo. Dani, si quieres, ayúdame ahí con eso. Listo, Cami, muchas gracias. Bueno, entonces ahora sí, les saludo a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos. Muy rápidamente, pues queríamos un poco presentar el proyecto y con el proyecto presentarnos a nosotros mismos. Entonces, rápidamente, pues yo me presento, soy Erasmo Daniel Ospina. Yo soy el nuevo profesional social, digamos, de Fasol y estoy acompañando este proyecto desde un poco la elaboración de instrumentos de recolección de información, sistematizar la información, poder aportar en la sistematización del análisis para poder entregar este documento técnico al final del proyecto. Y le doy la palabra a otras compañeras para que se puedan presentar. Buenas tardes, mucho gusto para todos, para los que ya me conocen. Mi nombre es Sofía Jaramillo, yo soy la asesora jurídica de la Corporación Fasol y también nos va a estar acompañando en esta presentación la señora Nancy Ardila, que va a participar como consultora jurídica y analista de este proyecto. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Santiago Delo, yo soy el asistente jurídico que también los va a estar acompañando en este proceso. Un placer, mucho gusto. Listo, muchas gracias. Y adicionalmente dentro del equipo está Laura Coy, que es nuestra profesional en psicosocial y ella pues va a brindar la herramienta de atención psicosocial cuando se requiera durante todo este proceso. Entonces, un poco teniendo el panorama de todo el proyecto, yo lo que les quería presentar un poco es cuáles van a ser los instrumentos de recolección de información. Ya como les dijo Cami, en grandes aras este proyecto es poder actualizar las carpetas, poder actualizar los expedientes para poder tener una información de un panorama un poco más, digamos, real de cómo están los casos para poder llevar a hacer un documento para la Fiscalía General de la Nación o la Dirección de Justicia Transicional. Para eso, pues diseñamos unos instrumentos con los cuales recoger la información, que a decir, son principalmente dos. Un formulario, digamos que nosotros vamos a tener diferentes fuentes, están los expedientes, están otra información que le pidamos a la Fiscalía, pero sobre todo pues nos interesa saber ustedes cómo consideran que están los casos. Son nuestra principal fuente en este momento, pues en la participación de nuestros destinatarios.
Para eso diseñamos un formulario que yo les voy a explicar ahorita, y eso nosotros dentro del equipo lo vamos a convertir en una ficha técnica con la cual sistematizar toda la información. Que digamos, cada caso tiene unas particularidades y cada caso va en una etapa diferente, pero tener una misma forma de sistematizar la información nos da a nosotros resultados de cómo están los diferentes casos que acompañamos desde Fasol. Entonces, para tener una perspectiva un poquito más amplia, ¿para qué sirve este formulario? Y es básicamente el mismo proceso que Camila les compartió ahorita. Actualizar los expedientes, primero, digamos, conocer el estado de ellos, actualizar metas, acompañar un poco jurídicamente cómo está la información que ustedes tienen. 2, hacer un análisis jurídico que nos permita medir el grado de impunidad, medir en dónde se quedó cada proceso, por qué no. Y sobre todo reconocer las necesidades de ustedes como destinatarios y destinatarias. ¿A qué nos referimos con estas necesidades? Que ustedes, por ejemplo, no han sabido qué pasó en, digamos, el avance con esta fiscalía, que no saben dónde quedó la carpeta de tal cosa, que no saben qué pasó con el caso. Poder reconocer algunas necesidades que nosotros podamos llevar a decir, pues en una posible conversación de incidencia con las instituciones de control. Por este lado hay que pararle atención que no está llegando a la comunicación, tal vez, ¿sí? Y con ese análisis jurídico, pues llegar a un nivel, digamos, de incidencia con instituciones de investigación penal. Generar recomendaciones, poder generar unos puentes entre destinatarios y la fiscalía, y ojalá, pues en esencia, nuestra principal intención con todo esto es poder agilizar los procesos, ver dónde quedaron y sobre todo poder darles un poquito de agilidad a ellos mismos, ¿cierto? Que creo que es un interés compartido. Entonces, el formulario es un poco extenso, se los admito, pero la idea sí es poder cubrir toda la información que podamos tener para ayudar en esta intención de agilizar, ¿cierto? Entonces, el formulario, voy a ir un poquito rápido con esto, pero ya se los voy a mostrar cómo se ve, digamos, pues en su logística, cómo se ve realmente, pero entender un poquito cuál es la estructura del mismo formulario. Una introducción muy general, pues pedirles un poco el consentimiento informado, poder tener los datos de las personas que están llenando el formulario. Ahí es muy importante diferenciar pues quién lo está llenando, digamos, de la víctima del caso. Después hay otra sección para la víctima directa. En dado caso de que no esté llenando es la víctima directa, pues por supuesto que llenará esa información en ambos lugares. Después se pide los datos de la víctima, un poco la información general del caso, los avances en la investigación de una fiscalía, y aquí es muy importante tener en cuenta que una cosa son los hallazgos de la fiscalía y otra cosa son los hallazgos de las familiares, de lo que han encontrado, de las hipótesis que ha tenido Fasol, etcétera. Pero aquí en esa parte, ya se las voy a mostrar cómo se ve, es muy importante hablar de lo que ha hecho la fiscalía, qué hallazgos han tenido, qué han avanzado, qué han dicho, etcétera, ¿sí? Porque nos sirve a nosotros para contrastar en dónde están esas versiones con otras posibles versiones. Luego de los avances de la Fiscalía pasamos a medidas de protección y otras instancias, y luego acciones judiciales administrativas o otras medidas, digamos, complementarias. Y finalmente terminamos el formulario con una parte que nos interesa mucho, y es las necesidades, las dificultades, los grados de satisfacción del caso, porque con esta información, que por supuesto es mucho más, digamos, cualitativa y es mucho más personal, como mire, la verdad no tuve tanto contacto con esta persona o me negaron, digamos, poder hacer esta otra cosa, ahí podremos identificar las necesidades que ustedes tienen, las dificultades que pasaron en el proceso, en dónde les contestaron y en dónde no. Esa parte pues es mucho más, de nuevo, subjetiva a cada caso, pero a nosotros nos va a ayudar para llevar insumos a esa posible, digamos, interlocución que podamos hacer con organismos de control. Y bueno, esto suena muy encima en el aire, pero pues para ver cómo se ve el formulario, se los quería mostrar muy rápidamente. Entonces, pues como ven, este es el formulario, digamos aquí una pequeña introducción, y él se divide por las secciones que les acabo de contar. Entonces está el consentimiento informado, si aprueban, si no aprueban, etc. Aquí están los primeros datos de la persona que llena el formulario. Entonces, digamos, yo soy Daniel Ospina, ¿cierto? Masculino, no les voy a decir mi edad, pero digamos que tengo 32. El tipo de persona que llena el formulario, pues aquí les decía, hay personas que acompañan un poco el proceso, hay otras personas que pues llevan su propio proceso. Entonces ahí señalarán víctima directa o víctima indirecta o familiar del servidor. Y finalmente la afiliación. Nos importa un poco saber quién está llenando, si es la madre, si es la esposa, si es el hijo, etc. Siguiente.
Aquí, pues, el nombre de la víctima directa, entonces digamos que en este caso también se llamaba Teresa Ospina, que sería mi madre. Cuál era el sexo de ella, qué edad tenía en el momento del hecho, esto pues si lo conocen, si no lo conocen está bien. Cuál era la cédula de la víctima, pues ahí digamos si la conocen la digitan, y qué cargo ocupaba ella dentro de la rama judicial. Esto nos interesa a nosotros porque nos da un poco pie a nosotros saber en qué partes, digamos, de la rama judicial han habido más victimizaciones y qué tipo de victimizaciones. Eso es algo que en FASOL siempre hemos querido como resaltar. Entonces, digamos que en este caso ella pertenecía al CTI. Continuando, aquí ya entramos en la información general del caso. Si en algún momento vamos muy rápido, pueden dejar preguntas en el chat, pueden pararme, o sea, este es un espacio también, la idea es que esto sea lo más claro posible para ustedes, pero si vamos muy rápido nos pueden decir. La información general del caso, tenemos pues el proceso cuenta con un número erradicado, digamos que sí. El número erradicado nos ayuda a nosotros también a pues, poder encontrar mayor información sobre él de lo que hay en fiscalía o lo que no. Las fechas en que ocurrieron los hechos, aquí hay un tema importante y es que pues a veces uno no se acuerda las fechas exactas, pero digamos si no nos pueden dar un aproximado, digamos si ustedes saben que eso ocurrió en el 98, lo que les recomendamos es pueden poner 1 de enero de 1998, ¿cierto? Y ahí nosotros sabemos que listo, va más o menos por esa fecha. Si ya la conocen completamente, digamos fue el 14 de febrero, pues indican 14 de febrero, ¿verdad? Bueno, ¿en qué fecha presentaron la denuncia? También nos interesa mucho. Y en esta parte, la pregunta número 15, realizar un breve resumen de los hechos. Aquí pues les pedimos que hablen en sus propias palabras y describan qué ocurrieron en esos hechos, qué información consideran ustedes que es relevante de ese caso para nosotros poder tipificarlo, entenderlo, clasificarlo. Y esta pregunta es bien importante porque nos lleva a nosotros a entender en dónde se quedó la investigación o el proceso. Aquí ahorita les explicaremos un poquito más de estas etapas, pero pues dejamos como unos conceptos de cada etapa, si está en indagación, si está en investigación, si ya pasó a juicio, sentencia, archivo, apelación o casación, ¿cierto? La idea es que seleccionen en qué estado está la investigación, si no lo conocen está bien, no hay problema, y si hay otro, pues nos lo indican también, ¿verdad? Bueno, esto sí ha implicado varios procesados. Hay algunos casos que nosotros sabemos que por su propia particularidad han tenido varios procesados. Nos pueden indicar sí o no y luego con nuestro asesor jurídico pues un poco entendemos un poquito más la puntualidad de lo que varía. ¿Cuál es la jurisdicción o autoridad? Esto nos interesa mucho. En esto sobre el caso, sobre todo si es justicia ordinaria, nos interesa mucho que indiquen si es de la Fiscalía General, de la Fiscalía General de la Nación, por supuesto. Pero si es de alguna otra, digamos, jurisdicción, pues también la pueden seleccionar. Y si tienen un poquito más de información de en cuál seccional está, pues mejor para nosotros, para saber en dónde está el caso, dónde lo están llevando. Entonces vamos a señalar que el caso está ya en investigación. Hay una cosa importante y es que la siguiente sección, si ustedes están en indagación, pues probablemente los mandará a la próxima sección, pero pues pasemos primero por la investigación. Cuando llegamos a los avances de la investigación, pues aquí hay que tener, pues lo que les decía ahorita, la diferenciación entre lo que ha investigado la Fiscalía y lo que nosotros, o lo que ustedes saben un poquito del caso, ¿cierto? Aquí es netamente lo que ha avanzado la Fiscalía. ¿Cómo sabemos en qué ha avanzado? Porque han sacado autos, porque han sacado noticias judiciales, porque han sacado diferentes documentos institucionales que nos lleve a nosotros a ver cuáles son los avances que han tenido en la investigación ellos, ¿cierto? Ahorita también les van a explicar un poquito más de eso. Entonces, la Fiscalía ha identificado penalmente el delito, sí, lo ha identificado, digamos fue homicidio, entonces lo pueden, digamos, escribir tal cual. Si se conoce la calidad o la pertenencia de los responsables, si fue un grupo guerrillero, si fue un grupo paramilitar, si fue delincuencia común, si fue fuerza pública. Aquí es importante saber que muchas veces pues hay alianzas entre actores, entonces si hubo una posible alianza, pues se puede seleccionar en casillas. Fue una alianza entre un grupo guerrillero, delincuencia común y pues estuvo mezclada la fuerza pública, por ejemplo. Y ahí nosotros asumimos de que hubo una alianza. Si tal vez ustedes conocen la estructura específica, también pueden poner acá otro y luego nosotros relacionamos de qué grupo pertenecía. Pero ¿por qué no pusimos todos los diferentes grupos? Pues por digamos, una intención de poder sistematizar y, digamos, homogenizar un poco las categorías.
Bueno, existen hipótesis delictivas, esto es muy importante, si la Fiscalía ha sacado una hipótesis delictiva y si alguna de las hipótesis tiene conexión con el cumplimiento de las funciones judiciales. Uno de los temas que más nos interesan en este proyecto es saber si los motivos de victimización por los cuales pasan los y las servidores tienen que ver con su función de servidores o no. Si la Fiscalía en su hipótesis dice que hay relación, ustedes pueden indicar sí, no o no saben. ¿Listo? Ya luego esto pues sale un poquito del lugar de la fiscalía, pero muchas veces sabemos que uno accede a otras, digamos, acciones judiciales para poder, digamos, mover el caso, para poder agilizarlo, para buscar otras medidas, para buscar medidas de protección. Entonces, aquí les pregunto sobre eso, si han solicitado medidas de protección, ante cuál institución la pidieron, si se las garantizaron, si les sirvió, si no, etcétera. Esa parte es muy, digamos, intuitiva y pues si tienen mayores necesidades al respecto. Aquí ya vamos como por la mitad del formulario, gracias como por su paciencia. He presentado otras acciones judiciales o administrativas, aquí de nuevo pueden digamos, decir si sí o si no, y un poco ir siguiendo a dónde presentaron esas acciones, ante lo contencioso administrativo, ante el juez de tutela, etcétera. Describa brevemente si le satisfacieron, si no, por qué. Esto de nuevo solo es para nuestro análisis. Voy a ir aquí un poquito más rápido, que digamos que ya estas preguntas son un poquito más directas y un poquito más. Pero esta sección de necesidades responde un poquito a lo que les contábamos ahorita, que nos interesa saber cómo se sienten frente a los casos, dónde encontraron cuellos de botella, dónde encontraron, digamos, un funcionario o una funcionaria que les ayudó mucho. Pueden encontrar un poquito qué les ayuda a ustedes en la investigación de los casos, que no les ha ayudado. Entonces, si vivieron barreras, por ejemplo, si vivieron barreras como no me quisieron atender en este lugar o en este lugar fueron muy apáticos, digamos, con mi caso, o cosas mismas desde el trato mismo, hubo un trato muy poco empático, aquí pueden expresar un poco todos estos elementos que a veces se ignoran un poco en, pues, en el trato eh, con las y las víctimas, digamos, dentro de la rama judicial. Si considera que hubo dificultades, si considera que algo le facilitó ayuda en el proceso, que usted consiguió un muy buen abogado, que alguna organización de derechos humanos le ayudó, que FASOL le presentó una asesoría, que el CAJAR, etcétera. Si alguna vez encontraron tratos o experiencias por parte de la Fiscalía que le hayan producido incomodidad o indignación, esta pues es una escala de 1 a 10, qué tan satisfecho se encuentra con el avance del proceso, qué necesidades generales considera que tiene frente al proceso, qué le gustaría que ocurriera en el corto plazo. O sea, pues de aquí a 5 años me gustaría que ya hubiera una decisión judicial al respecto, de aquí a 10 años me gustaría que ya, por ejemplo, pudiéramos ver una indemnización dentro de mi familia, etcétera. Si considera que usted también ha podido participar del caso. Nosotros sabemos que en la mayoría, digamos, de investigaciones penales, una parte la hace, digamos, la fiscalía o las instituciones de control, pero gran parte también la hacen las y los familiares en sus propias investigaciones personales. Si consideran que, por ejemplo, les han tenido en cuenta o si han podido participar, ahí lo pueden indicar si sí o si no. Bueno, aquí vamos a llenar esto así. Satisfecho, siguiente. Y por último, pues ya llegan a esta parte, aquí es muy importante que por favor lleguen hasta acá y le den enviar. Y bueno, teniendo un poco un panorama de todo el formulario, voy a volver ahora sí a la presentación, solo para decirles 3 cositas un poquito menos puntuales, pero ¿qué necesitamos de ustedes? ¿Qué necesitan ustedes para poder llenar este formulario? Primero que todo, mucha tranquilidad, mucha seguridad. Sepan que la información que van a llenar acá es completamente confidencial, que la vamos a utilizar únicamente con los fines del proyecto. Sepan que no hay ninguna obligatoriedad de las preguntas. Sabemos que pueden ser sensibles o complejas. Si en algunas no se sienten cómodas o no saben la respuesta, pueden decir no sabemos, no respondemos, no recordamos, etc. O sea, no hay ninguna obligatoriedad y el consentimiento informado es para eso. Es un poco el instrumento que ustedes tienen para tener seguridad de que esta información solo va a ser usada para los fines del proyecto, que es agilizar los casos. Escoger a una persona de la familia. Nosotros sabemos que hay unos casos, digamos, que hubo una víctima, pero hay varios familiares. Lo que les queríamos pedir para que también no sea tan extenuante es, pueden escoger una persona de la familia conjuntamente y pueden llenar. La idea es que solo haya un formulario por víctima, ¿sí? Y también para llenar esto necesitan una cuenta de Google.
como la que están usando para conectarse acá es más que perfecta, pero entonces necesitan escoger una persona de la familia que lo llene, lo pueden complementarse entre sí, pero la idea es que cada víctima tenga su propio formulario porque cada víctima tiene su propia carpeta. Van a requerir unos 45 minutos, aquí pues nos demoramos unos 10 minutos casi recorriéndolo todo, pero si es un formulario que demanda un poquito de tiempo, pueden parar y retomar, si en algún momento se sienten cansados, pueden dejarlo ahí, no cierren la ventana porque no se guarda solo, pero sí déjenlo ahí en su ventana, en su computador y luego lo retoman, y finalmente pues tener la carpeta o los documentos que tengan a la mano. Y desde Fasol, ¿qué les brindamos? Nosotros vamos a estar completamente puestos para que nos llamen, para que nos escriban, están nuestros profesionales sociales, jurídicos, psicosociales. Si en algún momento el formulario les evoca alguna emoción, algún sentimiento de malestar o incomodidad, pueden llamarnos, expresarlos, están estos canales completamente abiertos. Si hay preguntas demasiado técnicas, nos pueden decir, si tienen una pregunta, nos llaman, oiga, no entiendo esta pregunta, estamos 24/7, y también les vamos a compartir unos recursos para que puedan digitalizar los documentos. Una tarea pendiente con todo esto es poder completar los expedientes que tenemos acá, y para eso les queremos pedir en algún momento que si tienen ustedes documentos que nosotros no tengamos, puedan tener un recurso para digitalizarlo y compartirlo, y nosotros ir complementando la carpeta para que nuestra carpeta se vea igual que la de ustedes. Es básicamente la intención de todo esto. Y por último, esto ya se los expliqué, lo de las fechas. Algo muy importante, por favor, en las preguntas largas, escriban en sus propias palabras, no es necesario que conozcan el término jurídico. Tenemos 3 asesores jurídicos y yo que estoy aprendiendo todos estos términos que podremos interpretar lo que ustedes dicen, pero ustedes hablen en sus propias palabras y hablen lo que ustedes consideran que es importante, ¿sí? No tengan ninguna aprensión del formulario, que él solo sirve para que podamos tener un diálogo con ustedes un poquito más sentados en una misma mesa. Esta es como la intención de todo esto. Y por último, también pues siendo un conocimiento muy técnico y demás, queríamos darles a ustedes una serie de conceptos, aunque pues sabemos que varios de ustedes ya los conocen al derecho y al revés, pero un recorderis, digamos, de conceptos o ideas claves o de la normatividad que opera, digamos, que se necesita para llenar este formulario. Entonces ahí le voy a dar, digamos, la palabra a la doctora Nancy, quien nos va a hablar un poquito aquí al lado mío. Sí, buenas noches para todas y todos. He revisado una de las inquietudes que han hecho la coordinadora de Cundinamarca en cuanto a que si se han incluido en el formulario autoridades antes del año de 1991. Espero que pronto con estos 2 temas que voy a exponer a grandes rasgos pueda dar solución a la inquietud que tiene, o si no, entonces luego lo miramos en el formulario. Estos 2 temas tienen que ver primero con las etapas del proceso penal y segundo, lo que es la mora judicial e impunidad. En cuanto al primero, las etapas del proceso penal, debemos de tener en cuenta que está el proceso ordinario y los procesos de justicia transicional. En el proceso ordinario se tramitan bajo la ley 600 del 2000 y la ley 906 del 2004. Y la justicia transicional, tenemos la ley de justicia paz bajo la ley 975 del 2005 y la jurisdicción especial para la paz de conformidad con el acto legislativo número 01 del 2017. Sobre la mora judicial es cuando vemos que el proceso no avanza o no hay decisiones. En los procesos ordinarios puede verificarse esta mora por el vencimiento de los términos en cada etapa, lo que no ocurre con la justicia transicional, porque acá no se habla tanto de términos, sino de una inactividad procesal. Pues para demostrarlo de la mora judicial, es un poco más complejo en estos procesos de justicia transicional. Más sin embargo, a través de fallos de tutela se ha establecido que sí existe esa mora judicial. Hace poco la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal, a través de la sentencia CTP 115-949 del 16 de septiembre del 2025, determinó que había mora judicial en un proceso
que estaba bajo la Ley de Justicia y Paz, por cuanto había transcurrido 11 años sin dictarse sentencia. O sea, ahí se verifica la inactividad procesal. Y aquí la Corte tiene en cuenta unos criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los términos se tomaron como un promedio aplicados a justicias transicionales en otros países. Es muy interesante esa sentencia. ¿Qué pasa con esa mora judicial? Pues que nos puede conllevar a una impunidad si tenemos en cuenta que estos delitos pueden prescribir. Tanto en el artículo 82 y 83 habla de la extinción de la pena por el término de prescripción. ¿Y cuándo prescribe? Para los casos donde hay privación de la libertad en el máximo de la pena establecido en la ley, sin que sea inferior a 5 años o superior a 20 años. Para los delitos sin pena privativa de la libertad prescribe en 5 años. Para algunos delitos de gravedad, como homicidio de líderes sindicales, periodistas, defensores de derechos humanos, prescribe en 30 años. Aunque hay algunos, este mismo artículo 83 del Código Penal nos habla de los delitos imprescriptibles, como son los de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y la desaparición forzada. Jurisprudencialmente se ha establecido también que es imprescriptible, como los delitos contra la libertad, integridad, información sexual, homicidio agravado contra menores de edad. Retomando entonces las etapas del proceso penal, tenemos que tener en cuenta la Ley 600, que hablaba de una indagación preliminar. ¿Qué es esa indagación preliminar? Es cuando se adelantan labores investigativas para determinar si el hecho ha ocurrido e igualmente identificar al autor o los autores del delito. En esa ley que todavía coexiste junto con la Ley 906 del 2004, se habla de una duración de 6 meses para abrir instrucción o proferir resolución inhibitoria. Esa resolución inhibitoria, así estuviera ejecutoriada, puede en algún momento revocarse si hay nuevos elementos materiales probatorios. Y la apertura de instrucción es cuando ya se llama indagatoria, se vincula formalmente a las personas identificadas, tiene un término de 18 a 24 meses. Y para calificar de 15 días. Igualmente para la preparatoria de 15 días. La Ley 906 también habla de una etapa de indagación, investigación preliminar. Vuelvo y repito, es cuando no hay persona todavía plenamente identificada e individualizada. Aquí se ampliaron un poquito más los términos, de acuerdo a la Ley 906 del 2004, en el artículo 175, habla de un término de 2 años, pero si son más de 3 los responsables o más de delitos, se puede ampliar a 3 años. Y cuando se trata de delitos de competencia de la justicia especializada, es de 5 años. Dentro de ese término debe formularse imputación en caso de verificarse la ocurrencia del hecho e identificarse plenamente al responsable. De lo contrario, si no hay persona identificada, es imposible, entonces el fiscal lo que procede es archivar, pero eso es un archivo provisional, porque si la víctima tiene elementos materiales probatorios, puede solicitar reabrir ese archivo, y si no se hace, pues se puede pedir una acción de tutela para conseguirlo. Aquí también hay unos términos para presentar el escrito de acusación, entre 90 y 120 días, dependiendo del número de procesados. La etapa de juzgamiento pues lleva a la formulación de cargos, la formulación de acusación, la audiencia preparatoria, y el juicio pues debe iniciarse dentro de los 45 días después de haberse llevado a cabo la audiencia preparatoria.
En los casos de homicidio, feminicidio, violencia intrafamiliar y delitos contra la libertad e integridad sexual contra menores, solo tienen 8 meses para adelantar la investigación, prorrogables por otros 6 meses. En la Ley de Justicia y Paz se habla de unas etapas de versión libre de investigación, más que todo es como verificar lo confesado en esa versión. Se formulan los cargos, se hace la audiencia preparatoria y se dicta la sentencia. Como lo dije, no hay unos términos establecidos, sino que se maneja el caso conforme a las políticas de priorización. En este caso, la mora judicial se mide como cuando hay inactividad procesal. Y en cuanto a la Jurisdicción Especial para la Paz, está el sometimiento o apertura del caso, la audiencia de aporte a la verdad, verificación y determinar la reparación y sanciones. Aquí este es un tipo de justicia no similar a las anteriores, un tipo de justicia restaurativa. Aquí lo que importa pues es obtener la verdad y también la inactividad procesal nos va a llevar a determinar esa mora judicial. Como víctimas, pues recordarles que tienen derecho a solicitar información clara y escrita del estado del proceso, pedir impulso procesal, exigir decisiones de fondo, activar mecanismos constitucionales como acción de tutela, acudir a instancias nacionales e internacionales, recordándoles que incluso la impunidad puede llevar a cabo a ejercer la acción administrativa porque es un deber del Estado garantizar que las víctimas tengan verdad, justicia y reparación y no repetición. Finalmente, quiero invitarlos a diligenciar el formulario para actualizar la información del proceso que ustedes tienen en la Fiscalía, en el juzgado, ante las diferentes autoridades y replicar esta información que están recibiendo hoy. Cualquier inquietud podrán comunicarse con nosotros. También reiterar lo que les decía Laura Camila en un comienzo sobre el derecho de petición, para que de manera individual se diligencie el formato de derecho de petición para pedir que nos indique en qué estado está el proceso e incluso pedir copias de todo el expediente o al menos de las últimas decisiones de fondo que se hayan tomado. Muchas gracias. Nuevamente los dejo con Laura Camila o Sofía. Con Sofía. Sí, le vamos a dar la palabra a Sofía, que nos va a contar un poquito otra herramienta que queríamos brindarles aquí como para el proyecto. Entonces, te prendo la cámara. Listo, muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Creo que ya vamos a ampliar la presentación. Listo. Bueno, en esta etapa, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre la importancia de lo que es el seguimiento judicial. Este es un mecanismo que se concibe como una forma técnica de control y verificación del estado procesal de sus expedientes. Lo que buscamos aquí es la orientación y la actualización permanente de la información, la identificación de los riesgos de inactividad procesal que se dan por la falta de cumplimiento de términos que usualmente ocurren en este tipo de investigaciones y adicionalmente para la formulación de recomendaciones jurídicas derivadas a través de este estudio de impunidad que ocurren en estos procesos. Entonces, en este kit de emergencia de estado de archivos, lo que queremos invitarlos es a aprender a manejar sus archivos procesales, sobre cómo identificar los documentos que hacen parte de este acervo procesal y además cómo apropiarse y hacerse cargo y pues asimismo como de los archivos que ustedes manejen, asimismo como todos los archivos y documentos que envían y que hacen parte de todos estos documentos y expedientes. Entonces así, primero que vamos a ver es que de estos tipos de documentos vamos a encontrar variedad de autos y de actos administrativos. Uno de ellos, y es que es el primero, es la noticia judicial. Vamos también a encontrar los autos que emiten los jueces, que pueden ser entre autos de audiencias, de decretación de pruebas, de aplazamiento de audiencias,
otro tipo de actos administrativos y de comunicaciones apartes. Y en tercero, pues vamos a encontrar lo que son otras actuaciones judiciales como actos administrativos derivados de los momentos procesales que encuentran en cada etapa. Así, bueno, entonces este kit de emergencia también lo que nos busca es hacer un diagnóstico inicial del estado de los archivos judiciales y administrativos, identificando los tipos documentales que integran el expediente. Entonces, por ejemplo, uno de los primeros documentos que vamos a encontrar es el formato único de noticia criminal. Este es uno de los primeros actos procesales por el cual se inicia la acción penal y es importante tener una correcta identificación de este documento. Usualmente la mayoría de documentos que vamos a encontrar van a ser primero la identificación de logos institucionales. La mayoría de documentos tienen un logo institucional en la parte superior de estos. Asimismo, un número de radicado y una fecha y hora en la cual se produce el documento. Ahí de igual forma, por ejemplo, en este formato único de noticia criminal van a encontrar la identificación de delito, una descripción del mismo y los datos generales sobre la ocurrencia del hecho. Pues a continuación, otro de los documentos que más se encuentran en este tipo de acervos probatorios y procesales son los autos o sentencias provenientes de los juzgados. Aquí, ¿qué es importante identificar en estos documentos? Primero, el número del juzgado, en este caso, en este proceso es un tribunal, pero puede ser un juzgado. Adicionalmente, el número radicado, que va a ser el número identificatorio de todo el proceso, así como las partes procesales, el demandante y el demandado. La identificación clara del juzgado, el número radicado, las partes procesales y el tipo de sesión van a permitir a nosotros y a ustedes conocer cuál es la determinación de la etapa procesal en la que se encuentran, los recursos procedentes y los efectos jurídicos que van a tener estos. Adicionalmente, este tipo de identificación de documentos lo que nos van a permitir es dar un control de legalidad y una evaluación de las garantías procesales sobre las cuales se puede avanzar el curso del proceso. Sobre las comunicaciones de fiscalía, es muy probable que en el momento que ustedes están desarrollando su archivo procesal y estén haciendo la recolección de todos estos documentos, muchas de estas comunicaciones ahora se hacen de manera electrónica. Entonces es importante saber reconocer cómo son los tipos de correos electrónicos de los cuales pueden provenir estos documentos. Importante aquí hacer un reconocimiento de lo que es el nombre y apellidos completos del servidor. Usualmente en estos correos que provienen de instancias judiciales van a tener en su nombre las notificaciones judiciales con el @, de fiscalía o CENDOG, y usualmente van a tener el .gov.com. Entonces es importante hacer reconocimiento de estas identificaciones de correos electrónicos para saber desde dónde provienen estos documentos. Así entonces, estas comunicaciones emitidas por Fiscalía General, por ejemplo, constituyen actuaciones formales dentro del proceso penal, y por eso es saber importante cómo identificarlas. Estas deben tener plenamente identificado el nombre y apellido completo del servidor que está enviándoles la comunicación, el cargo, la subsecretaría o dirección o subdirección a la cual pertenece, el nombre de la entidad, teléfono fijo o extensión, y abajo un pie de firma, y siempre van a encontrar el escudo o el símbolo que representa a la entidad. Bueno, finalmente, ¿cómo organizar estas carpetas? Usualmente nosotros vamos a tener las pruebas que nosotros hicimos al llegar en un primer momento a Fiscalía o al juzgado para hacer el movimiento de lo que es el proceso. Entonces, un primer momento va a ser identificar yo qué pruebas tengo sobre mi propio caso, y finalmente otros documentos van a ser los provenientes que vienen de Fiscalía, como la noticia judicial o los autos de actuaciones procesales. Cuando nuestro proceso está mucho más avanzado y ya fue enviado a un juzgado conocedor, entonces aquí vamos a hacer una revisión de qué documentos me envió el juzgado conocedor. Estos pueden ser entre autos de audiencias, de decretamiento de pruebas, de aplazamiento de audiencias, otros actos administrativos como pueden ser las comunicaciones aparte o fallos judiciales, o incluso ya cuando están un poco más avanzados llegan a cumplimientos o sentencias. Ya en este momento pues finalizo mi parte y le doy la palabra a Cami. De todas formas quiero reiterar el compromiso de todos como hemos mencionado. Cualquier duda que tengan
tengan, cuando no tengan el reconocimiento de me llegó este correo, pero no estoy seguro si de verdad es de un juzgado o de un fiscal, nos pueden llamar. Nosotros estamos pendientes también a revisar todos los documentos que nos quieran compartir y para ello pues estamos siempre todos disponibles para hacer saber sus dudas. Gracias, Sofi. Bueno, como último elemento de este webinar informativo, lo que queremos hacer es también darles algunos tips o recomendaciones. Camilo, ¿te estamos escuchando? ¿No? ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchas, Camilo. Sí. Listo. Entonces, lo que estaba mencionando es que hacia la parte final del webinar lo que queremos hacer es darles unos tips o recomendaciones para manejar los propios expedientes judiciales y evitar que estos se puedan deteriorar o para evitar de pronto fallas en el proceso de conservación. La primera cosa que hay que tener en cuenta es que el papel es frágil. Conserva la memoria, pero también tiene el riesgo de que la tinta se corra y que la historia que cargan esos documentos pueda borrarse. Entonces, antes de archivar, es importante recordar que el papel es vulnerable si no se conserva adecuadamente. Sigamos. En este sentido, hay veces que los procesos o la documentación pues, se puede manejar en los ratos libres. ¿Qué les recomendamos? Que no vaya a comerse el almuerzo con los expedientes al lado o que de pronto los deje en un lugar donde les esté dando el sol o la luz directa porque eso deteriora el papel, lo daña, lo amarilla y le corre la tinta. Sigamos. Con respecto a las condiciones físicas, recomendamos evitar la exposición de los documentos al sol, que no sea un estante que le esté dando la luz directa o que tenga diferentes condiciones o de humedad o de calor excesivo. Usualmente, ¿qué se recomienda? En un cajoncito apartado y revisar constantemente las condiciones de humedad. Esto con el propósito de que el papel no tenga esas marcas de humedad y borre los documentos y demás. También con respecto al almacenamiento, se recomiendan no sobrecargar las carpetas. A veces nosotros creemos que todo es importante y todo lo llenamos en una sola carpeta de cartón que agrupa un montón de documentos, borradores, anotaciones y demás, y a veces pues eso nos confunde en materia de cómo están almacenados. Entonces es preferible que tengan varias carpetas organizadas y numeradas a tener una muy grande y muy gruesa. Sigamos. Con respecto a la organización de los expedientes, les recomendamos rotular la carpeta con el título y las fechas extremas. Entonces, por ejemplo, si son documentos de fiscalía, colocar documentos provenientes de la fiscalía y están desde el 91 hasta el 2002 o hasta el momento que estén, o si todavía no tienen una fecha final, es como 1991 presente. La idea es mantener un orden cronológico interno que ordene el documento del más antiguo al más reciente. ¿Por qué? A veces cuando nosotros leemos una historia, usualmente la historia de un cuento tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Para la lectura de un expediente judicial es mejor leerlo al revés, el desenlace al inicio. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa en este sentido es ver qué es lo último que se ha decidido, que se ha actualizado, que se ha informado con respecto al proceso y con eso sea más fácil tener la trazabilidad. También recomendamos enumerar todos los folios. Los folios son las hojitas de papel individuales para ambas caras, un numerito por cara, de tal manera que sepamos cuántos documentos tienen y en el soporte de la carpeta o en el rótulo decir cuántos folios o cuántas hojas tienen en aras de no perder esa trazabilidad. ¿Qué no hacer? No mezclar los documentos originales con los borradores. A veces nosotros escribimos una carta, queremos hacer un derecho de petición, tenemos el borrador y tenemos el definitivo. Dejemos solo los documentos originales. Si queremos guardar los borradores, los podemos guardar en otra carpeta. Y también entender que si bien hay varias personas que hacen parte de un solo proceso judicial, lo recomendable es que cada persona tenga un expediente por separado. No importa si hay algunos documentos que se repiten, sino que lo que nos interesa mirar es la trazabilidad de cómo esta persona ha accedido a ciertos derechos. Entonces, en el caso de un proceso colectivo, puede que haya unas personas que ya hayan recibido una indemnización administrativa y otras que no. Por eso es importante tener expedientes separados. Sigamos. Con respecto a los materiales son súper importantes porque ayudan a una mejor conservación. Entonces, ¿qué es importante? Usar carpetas de cartón o materiales que sean libres de ácidos.
es decir, una carpeta sencilla de cartón o de plástico, pero que no suelte, que no corra, que no tenga riesgo de que de pronto pueda maltratar el papel. Y también es clave no legajar los documentos. El orden de los documentos lo sitúa la numeración de los folios o el orden cronológico. Desafortunadamente, cuando antes existían los legajadores de metales, estos se oxidaban así no estuvieran en condiciones de humedad y eso terminaba provocando hongos y daño al papel. Eso es muy importante porque a veces uno recoge los documentos del pasado y siempre es recomendable usar guantes porque a veces pueden tener hongos, humedad y demás que pueden ser dañinos también para la salud. Entonces es recomendable no legajarlos y tener mucho cuidado con la forma en la que agrupamos los documentos. La idea es no usar clips metálicos o cintas, sino más bien clips de plástico que pues permiten evitar ese riesgo y también evitar las grapas que no sean necesarias, reemplazar las grapas por clips para poder generar una mejor conservación del documento, sobre todo si son originales, con firmas, con sellos y demás. Digamos. Por último, con respecto a la manipulación de los documentos, pues la idea es siempre tener las manos secas y limpias, porque las manos húmedas también le hacen daño al papel, no comer ni beber cerca del archivo, y también, más allá de esto, que es una cosa que uno supone, se recomienda no escribir sobre los documentos originales, ni doblarlos, ni marcarlos o resaltar los documentos históricos o jurídicos. Es mejor tener la copia original. Y si tenemos notas que son muy importantes, anotaciones y demás, la idea es hacerlas en una memo ficha que se pueda anexar al documento. Esto no es una regla, no es un código muy estricto que hay que seguir, sino son parámetros de conservación que la idea es que les ayuden a ustedes a tener un manejo más adecuado de su archivo, que les permita a ustedes poderlo consultar de una manera más sencilla. Entonces queríamos como que cerrar con estos tips y con estos elementos en aras de que podamos construir conjuntamente junto a ustedes estos expedientes jurídicos, actualizarlos y tenerlos en regla y en forma, de tal manera que en caso de que se reactive el proceso tenemos elementos y herramientas más ordenadas para poder consultar y saber qué efectuar. Entonces, este sería como el cierre inicial del webinar, pero aprovechando que nosotros estamos en este proceso en Google Meet, queremos abrir un espacio pequeño para las preguntas. Si quieres, Daniel, moderar ahí las preguntas. Primero iniciamos con el señor Nelson. Bueno, si quieren podemos empezar ya en este espacio como de escuchar las preguntas. Yo sí meto una cuña rápida y es cualquier pregunta que tengan o recomendación sobre el formulario, sobre el proceso que tengamos, este es el momento para hacerlo. La idea también es que pues este es un trabajo colaborativo y complementario entre todos, entonces este es el espacio para decir. Voy a referirme a la primera pregunta, digamos, de Cata Castra, de importante incluir las autoridades judiciales de los casos anteriores al 91. Sí, es importante. En esa pregunta, las autoridades, en la competencia hay una casillita de otros, ¿sí? Por supuesto que la rama judicial se ha reestructurado varias veces y pues siempre van a haber casos muy específicos que no está la opción indicada, pero en casi todas las preguntas de opciones abiertas hay una casilla de otros, entonces ahí libremente la pueden poner, ¿sí? Y eso me hace recordar una cosa y es, todas las preguntas en el formulario están numeradas, ¿sí? En dado caso que alguna pregunta no tengan la opción que ustedes quieran hacer, ustedes nos pueden llamar al asesor jurídico, llamarme a mí y decir, miren, en esta pregunta, en la pregunta 84, no son tantas, en la pregunta 12, hay una opción que faltó o mi caso es muy puntual y tiene esta otra cosa, nos lo dicen y nosotros miramos cómo incluirlo, si bien no en el formulario, al menos en la sistematización, ¿sí? Pero en efecto, estos formularios pues van creciendo a medida que los van llenando ustedes. Entonces ahora sí lo abrimos a las preguntas que tengan y el señor Nelson tenía la mano levantada. Buenas noches para todos y todas de la familia Fospasol. Pues para no hacer otra pregunta, pues en la medida que vamos desarrollando, pues como hay la posibilidad pues de hablar con ustedes, pero entonces quería preguntar solamente inicialmente dos cositas. Número uno, ¿para cuándo hay que diligenciar y presentarles este formulario con sus anexos? Y pregunto si como el 28
hay una reunión pues con los de Fasol aquí en Cali, entonces si lo de la reunión pues del 28 tiene que ver pues con lo que acabamos de ver. Inicialmente son las dos preguntas. Gracias, señor Nelson. Con respecto a los plazos, esperamos no pues extender este proceso más o menos en un mes, en donde esperamos que nuestro asesor jurídico pueda llamarlos uno a uno para asesorarlos en el formulario y de pronto reunirse una media horita para poder compilar los soportes. Con respecto a la reunión del 28, no tiene que ver con este proceso específicamente, sino con el proceso de memoria, que es la segunda línea del proyecto. Sin embargo, podamos aprovechar la presencia de nosotros allá para poderles colaborar en lo que necesiten. Gracias por su participación, señor Nelson, y a Male y a Menchis, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí también le complementó acá a mí una cuestión y son dos procesos independientes que los pueden hacer juntos, pero una cosa es el formulario y otra cosa es anexar los documentos, ¿sí? En el formulario, si tienen los documentos a la mano, les va a ayudar mucho, pero no tienen que anexar los documentos. La digitalización y digamos que nos hagan llegar esos pueden ocurrir a lo largo del mes y el formulario también lo pueden ir avanzando previamente, si tienen la información, si están preparados, etcétera. ¿Hay alguna otra intervención, sugerencia, pregunta, reacción? Bueno, pues el propósito de este webinar era establecer un marco normativo. Ay, qué bueno, hay otra pregunta de la señora Marlene. Entonces, antes de cerrar, le doy la palabra con todo el gusto. Si quiere, puedes activar su micrófono y nos cuenta. No puedo. Ahí ya se le escucha. ¿Ya me escuchó? Buenas noches. ¿Cómo escuchamos, señora Marlene? ¿Cómo está? Ay, pues digamos que bien, gracias. Muy contenta de verlos y de escucharlos, pero pues yo a estas horas de la vida, como que ya el caso mío es un caso muy, muy difícil, donde, por ejemplo, he sido muy revictimizada en la fiscalía. Fui hace muchos años, no quise ni siquiera hacer un derecho de petición, porque fui a averiguar por el caso y me atendió la fiscal en Cali, ¿no? La fiscal que había no era sino que era que lo estaba reemplazando, ni siquiera me quiso mostrar pues yo fui sola, ¿no? Tal vez cometí ese error que no fui con alguna de la organización y no me mostró el caso, y no que me dijo no, me dijo unas cosas que yo salí de allá muriéndome. Yo dije, nunca más quiero saber nada de esto. Me dijo que, mejor dicho, mi hijo era un bandido. Que era que las mamás no sabíamos qué hacían nuestros hijos. Le dije, ¿cómo le parece, doctora, que yo sí siempre supe dónde estaban mis hijos y mi hijo trabajaba acá? Y pues porque el caso mío es que a mi hijo lo borraron también del sistema, porque por las investigaciones que él hizo y el poder que ahora por lo menos puede uno hablar, el poder del dinero es muy grande, y mi hijo fue fiscal sin rostro y había conformado un grupo anticorrupción, y a raíz de que su hermanito mayor hacía 13 años, cuando a él lo desaparecieron, hacía 13 años, a mi hijo mayor prestando servicio militar, lo asesinaron también, lo desaparecieron, lo asesinaron y lo sepultaron en Palmira como en el ejército. Y porque mi hijo no quiso hacer algo indebido allá donde le tocó en la oficina, era un pelado muy inteligente, y le tocó y le ordenaron, si pedía en la oficina de insumos, si pedía 100 botas, tenía que colocar 1000. Entonces él dijo, no, yo eso no lo voy a hacer porque eso no está bien. Y a raíz de eso fue lo que pasó con él. Y eso se quedó así porque hubo amenazas contra el testigo. Había un testigo
hubo un testigo, pero lo amenazaron. Yo alcancé a ir a Bogotá, hablé con el procurador de esa época, hace 40 años, o 42 años, creo que cumplió mi hijo de muerto ahorita el 4 de febrero. Y el señor me atendió muy bien y me dijo, lo que pasa es que ha habido un robo continuado hace tiempo. Y claro, era eso. Entonces amenazaron al pelado que le informó a mi segundo hijo, al que está desaparecido, Jairo Iván, le contó todo lo que ha sucedido. Entonces, a raíz de eso fue que mi hijo, pues ellos se llevaban un año, mi hijo terminó bachillerato y entró a estudiar Derecho. Y luego allí a él le gustaba la investigación, era un hombre supremamente inteligente también. Y a raíz de eso fue que él tomó esa decisión y cuando se inició la fiscalía, él acompañaba a algunos jueces allá por su estudio y le gustaba eso, a ir en Cali, en esa época muchos muertos y los fines de semana, entonces le daban por ahí para la gaseosa sería. Y mi hijo tenía, pues él dice, como a él le tocó reconocerlo, pues eso fue muy duro. Vinimos a hablar de eso poco antes de que lo desaparecieran. Y entonces uno de los, en esa época era, antes de la fiscalía, era que se me fue en este momento, los jueces, bueno, entonces le dijo que si quería, que él tenía mucha madera para eso, que le llevara una hoja de vida. Inmediatamente mi hijo la llevó, hizo su entrevista y le fue súper bien y quedó allí. Él comenzó como investigador, pues él escogió esa parte porque eso era lo que él quería. Y a raíz de eso, en sus investigaciones, ya después él llegó a ser, era jefe de operaciones de orden público, lo habían nombrado y él tenía su grupo, me contaba. Y él me contó muchas cosas ya después de todo el montaje que le hicieron, lo llevaron a la cárcel. Armando Sarmiento en esa época era el jefe inmediato de él y él fue a visitar, pues él ahí mismo lo hizo llamar, un compañero lo llamó y el señor ese fue al lunes, a él lo llevaron el sábado, el lunes, y él lo primero que le dijo fue que no podía decir que trabaja en la fiscalía, que él no lo iba a apoyar, que se defendiera como pudiera. Entonces mi hijo era una persona supremamente inteligente y se acordó, pues él ya sabía de la corrupción que había y le dijo, doctor, ¿cómo le pareció la investigación que le mandé? Que le dijo, ¿cuál investigación? No, a mí no me ha llegado nada. Entonces mi hijo, que era de un temperamento muy fuerte, es que llegó y le pegó hasta en la rodilla, estaban sentados en esas bancas de allá de la cárcel, y le dijo, ¿sabe qué, doctor? Usted es un corrupto, yo a usted que lo vi como a un padre que me aconsejaba tanto, y usted es un corrupto, que vaya de acá, que yo salgo, porque yo saldré porque soy inocente. Entonces ahí mi hijo se dio cuenta por qué era. Él me contó todo y me dijo, el artífice de todo esto fue Armando Sarmiento. Y luego a él, cuando se desapareció, pues yo ya sabía, porque él me dio mucha información, yo tengo mucha información, no en papel, en nada, no en mi cabeza todavía es como que me olvidan cosas menos eso. Es que a él lo borraron también de la fiscalía. Yo, por medio de Fasol, Uribe, ¿cómo es que el senador? Se me fue el nombre, que es de apellido Uribe. Yo le di el poder a él y él estuvo el caso y él averiguó y sí, le dijeron que no, que él nunca había trabajado allí. Entonces eso se quedó así y después ya eso, cuando yo fui donde el fiscal me dijo que yo no sé qué le han descubierto, que estaba condenado a 35 años, que lo estaban buscando, que tenía que pagar yo no sé cuántos salarios mínimos, 25, yo no sé cuántos, bueno, horrible. Entonces yo salí de allá muy descompuesta, incluso ahora aquí estoy temblando, porque recuerdo el momento que yo tuve que parar el carro y ponerme a llorar en la calle, en un sitio, en un parqueadero, porque no podía, yo era temblando. Entonces eso no lo que, ya pues, o sea, yo sé que eso, y eso debe estar archivado, pues eso hace muchísimos años que yo, pues que ya son 30 años, van a ser 30 años que él desapareció.
y yo no sé, no recuerdo exactamente, pero hace muchos años yo dije, no, yo no quiero saber más nada de esto, es atormentarme y contra ellos no hay nada. Y yo las pruebas, todo lo que yo tenía de la fiscalía que, que él dejó en la casa cuando salió, porque es que él salió, lo sacaron, el mismo Armando Sarmiento le mandó decir, le puso unas condiciones, no volver a trabajar en la fiscalía, no escribir, hablar ni escribir de lo que sabía y amnesia absoluta. Y mi hijo dijo, bueno, allá le fue un señor, en 3 días sale y exactamente a los 3 días salió, pero a los 25 días, o sí, más o menos 25, 21 días, se lo llevaron y pues yo ya sabía, él me preparó muchísimo, me dijo pues lo que iba a pasar. Entonces yo no sé, pueda que pues yo de pronto lo lleno si tengo los ánimos, pero con Laura Camila hablaré allá en Cali, hablaremos a ver si, pero entonces, ay, no sé, es que es muy duro. Yo ya tengo 82 años, he estado muy enferma, o sea, he conseguido unos cánceres emocionales que afortunadamente, pues, gracias al universo, a la vida, a los dioses, estoy bien, me he recuperado un poco, pero pues ya uno es como volver a vivir ese momento, es muy duro, muy duro. Entonces yo ahí estoy, ahí hablaremos a ver si me animo, pero es que no sé, esos papeles, no, lo que decía Laurita, eso hay uno, yo incluso en estos días lo saqué porque estoy escribiendo, pues a mí me gusta escribir y, y, y claro, una carta que él me dejó donde me dice que él no tuvo una vida normal para que otras personas la tuvieran, pues que gracias a él y su grupo, que lo único que hacían era hacer justicia y protegerlos y que esas familias por lo menos pues tenían a sus familiares, a sus hijos, gracias al engranaje más complejo de la corrupción que ellos habían descubierto o que él había descubierto. Eso es como, bueno, y he estado como mirando eso y entonces estoy así como, aquí estoy donde estoy temblando, Laurita. Ay, mi señora Marlene, no, eso es lo que menos queremos. Nosotros la idea es que la acompañemos, que este proceso sea lo menos tedioso para usted y de pronto aprovechar que nos vamos a ver en Cali para nosotros colaborarle y hacerlo de la manera más tranquila posible para que usted no tenga que revivir esas cosas tan desafortunadas que Sí, la fiscalía pues produjo ante sí. su búsqueda y ante su lucha. Entonces, lo que queremos hacer es acompañarla y también Ay, agradecerle gracias. nuevamente por compartirnos esto. Sé que no es fácil, Sí, pero sepa usted que vamos a tratar todo este proceso con el mayor respeto para usted, cariño y cuidado. muchas gracias, sí. Perdón, les hago un poquito, es cuando a mi hijo, a él lo intentaron desaparecer 9 meses antes de hacerle el montaje y llevarlo a la cárcel. Entonces, y fue el DAS, posiblemente, y los que cuando lo llevaron, tuvo que ser amigo, porque él dice que no hizo resistencia, él se subió, habló bien con ellos, unos muchachos, porque un vigilante de la calle, yo me fui a averiguar, a investigar, pues yo ya sabía desde el momento, yo incluso me llamaban y no hablaban, pero yo les rogaba y les suplicaba que no me le fueran a hacer nada a mi hijo, que él no iba a hablar, que él se iba a quedar calle, que les prometía que él no iba a hablar, pero no. Entonces, a él lo desapareció, yo no sé, la misma fiscalía, el DAS o algo, pero no fueron grupos ni fueron ¿no? Bueno, como en la fiscalía ya también había paramilitares, estaban infiltrados, eso sí también me lo comentó en Gracias. esa época. Bueno, muchas gracias a ustedes por escucharme. No, claro, para cuando lo necesite y tendremos la dicha de encontrarnos pronto otra vez. Ay, sí, qué rico. Un Ah, abrazo. bueno, un abracito para todos y muchas gracias. Gracias, señora Marlene. Bueno. Carlos. Sí, un poco por complementar ahí, meto la palabra, señora Marlene, y es primero que todo, muchas gracias por compartirnos pues, como su relato, su historia. Solo decirles que evidentemente este formulario y digamos esta actividad puede evocar muchas emociones y muchos sentimientos, digamos, dentro de ustedes, sentimientos de frustración, sentimientos, digamos, de faltas de expectativas también por las mismas instituciones. Y no solo, digamos, por la parte analítica, nosotros querer como
documentar esto e investigarlo, pero también nos parece que es una cosa importante que las instituciones de control sepan, digamos, estas emociones y que nosotros también podamos decir de que existen muchas frustraciones alrededor del tema. Pero por supuesto, la intención y la única intención en todo esto es pues, la tranquilidad de ustedes y si se siente dispuesta a compartir, si no se siente dispuesta a compartir, primero es una decisión suya. Nosotros ponemos a su disposición a nuestro equipo. Si usted quiere, pues si tal vez es un poco tedioso, no sé, la virtualidad y los computadores y este formulario es demasiado grande, Gracias. llenar con usted, pero ante nada es su tranquilidad y la de todas y todos ustedes. Sí, muchas gracias. No, a mí me interesa, o sea, que el caso de mi hijo se sepa. Yo lo que no quiero es ya como con esa fiscalía quede curada, como que, porque yo sé que allá es revictimizarse uno, ir a, o sea, lo que ellos ya hicieron y la corrupción, pues en Cali en esa época era y es, sigue, seguirá siendo, no sé, porque hasta los mismos compañeros de él ya después no lo conocían. Uno que iba a la casa y me lo encontré una vez y no lo conocía, no, ¿cómo así? Le dije, y pues sí, así es una cosa terrible. Lo siento mucho. Del CTI de Cali, qué pena, pero había gente, no, tremendo. Pero sí, no, yo creo que yo sí lo lleno, pero no con la espera. Yo sé que ahí no hay nada y además yo ya estos años y nunca he estado interesada en, o sea, o sea, como que algo de dinero, porque mi hijo fue un hombre desprendido, a mi hijo no le interesaba nada, absolutamente nada el dinero, él era un humanista. Yo creo que fue el primer humanista que conocí, que ahora uno, pues en esa época uno de pronto no, pero claro, yo hasta le decía, pero él lo que tenía era para dar, y él decía, madre, lo único que uno consigue las cosas materiales, el dinero, si uno no tiene otro, uno necesita un amigo para el amigo, y él era así, o para las personas. Entonces, sí, o sea, yo así como pensar, no sé, eh, es muy, pero no, lo más seguro es que yo me animo, que me es muy duro para mí, pero lo haré por, pues sí, para que se sepa todo lo que ha sucedido, porque es que tampoco no, yo por ejemplo si hablo en toda parte, donde vaya y voy en un avión, si voy en un bus, si voy, yo siempre hablo de mi hijo y cuento la historia, o sea, de mis hijos, porque son los dos, porque los dos me los arrebató el Estado, solo por ser honestos, por ser correctos, esa es la única. Es, y bueno, no les quito más tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias. Bueno, buena noche, pues, que estén muy bien, muchas gracias. Teníamos en el orden una palabra a Carlos y a Nelson Libreros, ya que no está. Bueno, gracias. Buenas noches, compañeros, destinatarios, equipo de trabajo. Primero que todo, agradecerle a doña Marlene. Admiro mucho la valentía con la que ella habla. Se me eriza la piel porque como destinatarios conocemos de muchas historias que nos han conmovido y esta es de ellas. Bueno, yo simplemente levanté la mano para agradecerles, porque veo que de la mano de Camila han conformado un grupo de trabajo muy bueno, se está viendo el trabajo, o sea, es como para felicitarlos. Yo como destinatario, como representante, o sea, como persona del común que amo a Fasol, valoro a Fasol, o sea, he vivido el proceso chiquito, desde chiquito, desde que asesinaron a mi padre en el 90, en el 89 ya. He sentido el proceso y ustedes se les ve que están haciendo muy buen trabajo y felicitaciones. Solamente era eso y bueno. Y también desde acá, desde Medellín, lo que podamos colaborar, con mucho gusto. Bueno, feliz noche.
Gracias, Carlos. Eres muy amable. Y pues esto lo hacemos de la mano con este equipo que está consolidado, desde el compromiso y la atención que ustedes merecen. Yo pues aprovecho para decirle a las personas que están acá que por favor repliquen la información. Si ven que alguna persona, algún compañero de una regional ven que necesita formar parte de este proceso, háganselo saber y nosotros por supuesto que estaremos más que dispuestos para extender el canal de comunicación allí. Entonces, muchísimas gracias y sin más y en respeto por el tiempo que llevamos 15 minutos de acuerdo con la hora. Nelson Libreros Les tenía agradezco por la conectarse. Nuevamente les pongo a disposición nuestros canales y deseo que tengan una feliz noche. Cami, discúlpate, Bueno, va a estar grabado. discúlpate corto. En YouTube por si desean volver Buenas noches. a remitir a él. Sí, señor Nelson, siga. Pronto nuestra Buenas noches, para María poder, Camila. No era era como para invitarlos al proceso en caso de que lo deseen. Muchísimas gracias y les deseo a todas y todos una muy bonita noche. Gracias a todo el equipo de Fasol María Camila. que se conectó, que estuvo presente y esperamos llevar este trabajo. Cami, te voy a silenciar con todo respeto. Que estén muy bien. María Camila, un minutico que pedí la palabra. No era como para complementar pues las emotivas palabras de Marlene, pues, a quien tenemos pues el honor pues de conocerla, un gran ser humano. Lo que pasa es que, pues, de acuerdo a las palabras, pues, y por la emoción que se le ven las palabras, es que esto mueve fibras. Por ejemplo, en el caso de mi hermano también, todos los casos son importantes, pero el caso de mi hermano, pues, que ha sido, pues, un caso mediático, y usted lo sabe, desafortunadamente o afortunadamente, a cada rato sigue saliendo, pues, información. Entonces, como yo la, pues, con la psicóloga que ustedes le agradezco infinitamente, es que eso vuelve y abre las heridas. Por ejemplo, el duelo tiene varios procesos, ¿sí, no? Pero cuando se están abriendo constantemente esa herida, el duelo no se cierra. Y la verdad es que esto es muy duro. Yo no sé, ahorita, tío, pues han vuelto a salir estas informaciones, el caso incluso creo que sigue abierto. Entonces, la verdad, esto mueve fibras y lo lastima pues mucho a uno. En el caso, pues, por ejemplo, de mío y de Carmen, que ustedes dieron cuenta, pues que a mí me apareció esta artrosis y esta fibromialgia, y a mi hermanita, pues, el cáncer del paladar. Entonces, todas estas cosas lo lastiman a uno, pero pues hay que hacerlo, ¿sí o no? En el caso de nosotros, pues, nosotros sí presentamos pues una demanda contra el Estado, pues, por haberle quitado la protección a mi hermano y por habérsela negado en diferentes pues, oportunidades. Entonces, por eso demandamos al Estado. Entonces, yo invito pues a doña Marlene. Yo no sé si dentro de los términos jurídicos ella pueda colocar pues una demanda. No sé si los plazos ya cumplieron, no cumplieron, pero, o sea, no es tanto por la plata, sino por sentar un precedente del abandono de parte del Estado y de la corrupción hacia los funcionarios públicos honestos, como han sido pues todas las víctimas que hemos tenido aquí en nuestra familia, que pertenecemos pues a Basol. Entonces no sé si el caso de Marlene todavía pues cobija, y quiero no tanto felicitarle, porque yo lo felicito constantemente, sino agradecerles infinitamente
el acompañamiento que nos han hecho a todos, en el caso de nosotros, pues desde los primeros días del 2020. Entonces, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar. Abrazos y bendiciones. Muchas gracias, Nelson. Sí, no, pues la idea de este proceso efectivamente es poder revisar personalmente con una asesoría jurídica cada caso y saber qué rutas de acción posibles hay, ¿no? Evidentemente se han abierto nuevas rutas de participación, nuevos caminos institucionales, entonces cada caso se puede ir revisando, pero la invitación del señor Nelson pues es completamente coherente con lo que queremos hacer en cada caso. Sabemos que esto puede ser a veces muy doloroso volver a abrir y volver a contar y volver a mirar, pero esto solo sale de un espíritu de poder avanzar, digamos, en un proceso que se quedó estancado algunas veces. Pero bueno, si no hay alguna otra intervención, yo me sumo a las palabras de Laura Camila, no sé si le quiere retomar ahorita para cerrar. Les quiero, antes de irme, proyectar la última diapositiva porque ahí están nuestros teléfonos, tanto el de Sofía como el mío. Nos pueden escribir cualquier pregunta que tengan, cualquier, digamos, no sé, sugerencia que tengan para el formulario, necesidad o que quieran evaluar cualquier cosa, pues estamos a disposición de ustedes. Ya en cuanto a próximos pasos, pues la idea es, les vamos a hacer llegar el formulario en los próximos días. Ustedes van a tener aproximadamente unas 2 semanas a 4 semanas para poder llenarlo y la idea es seguir en contacto, seguir en contacto. Nuestra intención hoy era presentarles el proyecto, que ustedes sepan por qué queremos recabar esta información, para qué la queremos usar, para qué la vamos o intencionamos poder llevar a otras instancias. Y nada, pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado hasta este momento. Me dicen que alguien alzó la mano. El señor Jaime Ávila. Sí, qué pena, por favor. Puede tomar la palabra, señor Jaime. Tiene el micrófono apagado. Me tocaría prenderlo y ahí tiene la palabra. ¿Nos escucha? Nosotros no lo hemos escuchado aún. Sí, buenas noches. Siga, ya le escuchamos perfecto, gracias. Gracias. Mi nombre es Jaime Ávila Suárez, soy una víctima de TIBU en el año de 1993. 96. La pregunta es muy complicada. ¿Ese formulario es enviado por qué medio? Sí, esas son las preguntas prácticas que son importantes. Nosotros se lo haremos llegar por correo y también por los grupos de las regionales, ¿sí? Les haremos llegar, pues es un link y lo único que necesitan es una cuenta de Google o de Gmail para poder ingresar. Pero el resto pueden ingresar desde sus celulares, desde el computador, desde donde desean, ¿sí? Pero se los haremos llegar por correo y por el grupo de la regional de WhatsApp. Gracias, muy amable, muy gentil. Mucho gusto, gracias a usted. Bueno, no siendo más, creo que ya alguna otra intervención. Laura Camila. No, me excuso, estaba hablando y no los escuché porque estuve aquí como trabado del asunto y empecé a escuchar a Dani y al señor Nelson cuando ya había terminado de hablar, entonces quería disculparme. De nuevo agradecerles por el espacio, reiterarles la invitación a que puedan replicarlo con los otros compañeros, señor Jaime, con las otras personas de TIBU que puedan necesitar requerir esta información y por supuesto reiterar que los canales están abiertos para poder comunicarse con nosotros y con el equipo en aras de poder adelantar ese proceso. Una última cosa que quería señalar es que lo ideal es que algunas de las personas que hagan parte del proceso nos puedan acompañar a la mesa de trabajo en la Fiscalía en caso de que la podamos materializar. Entonces, para eso haremos también una convocatoria y esperamos también contar con las propuestas y las necesidades y también sus testimonios, que son clave para despertar una sensibilidad institucional que desafortunadamente carecen hoy en día muchas personas que hacen parte de estas instancias.
Entonces los abrazo, les agradezco por conectarse y deseo que tengan una muy bonita noche. Un saludo para todos. Muchas gracias, una feliz noche, que de parte de todo el equipo también. Ya podemos dar por terminada Gracias. la sesión. Buenas noches para todos y todas y muchísimas gracias. Bueno, sobrevivimos a los técnicos. Uy, no, qué caos, vieran acá, estoy en un baño. Hola. Esto fue terrible, Dios mío. Les agradezco mucho a todos, lamentamos muchos inconvenientes. Yo creo que para generar el canal directo, pues dejar lo que se pueda pregrabar